Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con las clases de topografía, la sesión 5, y vamos también a seguir con el tema teoría de errores. En esta ocasión vamos a hablar sobre el error medio cuadrático. Muy bien. Primero hay que entender ciertos términos estadísticos. El error estándar y la varianza son valores que nos van a ayudar a entender la precisión de un grupo de medidas. El error estándar es el más menos, o sea, es un intervalo, de la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los residuos individuales, dividido entre el número de observaciones menos 1. Y esos residuos individuales es la diferencia entre el valor promedio de este número o este grupo de observaciones menos cada una de esas observaciones. Ese residuo lo sumo, lo elevo al cuadrado, cada uno de esos resultados lo elevo al cuadrado y luego lo sumo, y al sacar la raíz cuadrada al dividirlo entre el número de observaciones menos 1 y obtener la raíz cuadrada de ese resultado, obtenemos la desviación estándar o error estándar, como lo llamaremos en adelante. La varianza es el cuadrado de este resultado. En topografía se considera desviación estándar como un error, y ello normalmente se usa y por ello normalmente se usa la expresión error estándar en vez de desviación estándar. ¿Qué se entiende por error estándar? El error estándar nos establece los límites dentro de los cuales debe esperarse que las mediciones que hemos efectuado caigan dentro de esos límites. Como desviación estándar se tiene que el 68.27% de las veces están dentro de esos límites de desviación estándar. 68.27% es casi el 70%. O sea, si yo tuviera 10 observaciones, diría que 7 de esas 10 están dentro de los límites esperados, ¿no? La desviación estándar me define esos límites. Yo tengo primero un valor promedio que está en el centro y más menos los límites que establece la desviación estándar, más menos desviación estándar, que es un error estándar en sí. Esta figura, llamada la campana de Gauss, tiene una forma de campana y mostrada por el matemático Gauss, muestra en sí la relación que hay de las desviaciones estándar con las probabilidades de que se den. Es decir, hay un 68.27% de probabilidad que las medidas que yo he tomado estén dentro de estos límites, dentro de este error estándar. Y este error estándar está, este es el punto medio, hacia la derecha más un valor de la desviación estándar y hacia la izquierda menos un valor de la desviación estándar. Si hablamos de 50% es menos, es el 0.6745 de desviación estándar y 0.6745 de desviación estándar, lo cual significa que la mitad de las observaciones deberían estar dentro de ese límite y las otras fuera de ese límite de la campana de Gauss. Podemos determinar la probabilidad de un error de cualquier porcentaje de probabilidad, 50, 90, 95%. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque la verdad lo que nos interesa a nosotros es obtener básicamente entre el 90 y el 95% de probabilidad de error. ¿Esto qué significa? Significa que todos mis resultados
o bueno, el 90 o el 95% de mis resultados estén dentro de los límites permitidos que impone la desviación estándar. Y este porcentaje de error es igual a el factor numérico por la desviación estándar. Lo vamos a ver mejor en las siguientes diapositivas. Bueno, por ejemplo, en este caso, un error del 95% es igual a 1.95.99 desviación estándar, casi 2 veces la desviación estándar. Aquí, voy a retirar esto de aquí. Aquí aquí se expresa cuáles son esos porcentajes, esos coeficientes. Si yo quiero obtener el error, el porcentaje de error al 90%, sería igual a 1.6449 por la desviación estándar. Esto se multiplica por la desviación estándar. Uy, ¿qué color está solo aquí? Poner un rojito. A ver, aquí esto se multiplica por la desviación estándar. Muy bien, cada uno de estos. Yo obtengo el porcentaje de error. Muy bien, hay que explicar este ejemplo. Supongamos que hemos medido 10 veces una línea y los resultados son los que se presentan a continuación. Esas líneas se suponen que, bueno, se han corregido todos los errores sistemáticos. Solo para recordarles, son los que se encuentran después de, perdón, son los errores acumulativos. Por ejemplo, cuando tengo una cinta de acero de 50 metros que tiene un exceso de longitud de 0.06 metros, lo cual introduce un error de más de 0.08 cada vez que la usemos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podría ser un error sistemático o acumulativo. En este ejemplo he eliminado los errores sistemáticos y los resultados son estos. Son 10 resultados. Obtengo la desviación estándar de estos resultados como voy a promediar estos resultados. El valor promedio lo resto de cada uno de estos valores. Por ejemplo, sería 1000.45 menos 1000.57 es igual a 0.012. ¿Okay? Y así, 1045 por cada uno de estos resultados, yo tengo este valor, ¿no? Que tiene su propia suma. Luego obtengo el cuadrado de esos resultados. O sea, aquí sería 0 puntos, no, negativo 0.12 y esto lo elevamos al... ¿Dónde está el signo? Bueno, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Esto lo elevamos al cuadrado. Y obtenemos el valor de 0.144. Muy bien. Y así con cada uno de estos valores que se elevan al cuadrado. Luego estas sumas, las sumo estos valores elevados al cuadrado, que es el cuadrado de cada uno de estos residuos.
lo divido entre el número de observaciones menos 1, que es 9, porque son 10 observaciones, y le saco la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. O error estándar. Significa que hay un error estándar de 0.08 hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿De quién? En medio. El valor del medio de la campana de Gauss sería 1045. Me explico. En esta campana de Gauss, aquí en medio, aquí estaría 1045. Vamos a poner aquí acá. 1045. Perdón, 1045. Vamos a borrar esto de aquí. Acá. Y la desviación estándar sería 0.08, ¿correcto? Vamos a sacar mi calculadora, vamos a poner aquí. .45 es mi valor medio, ¿ok? Y la desviación estándar es 0.08, entonces significa que veríamos lo siguiente. Calculadora, 1045 más 0.08 es igual a 1053. Entonces, aquí donde dice 1, desviación estándar es, porque le hemos agregado solamente una vez la desviación estándar, sería aquí 1000.53. Y para el otro lado sería menos una desviación estándar, sería 1045 menos 0.08 sería 1037. ¿Ok? Esos son los límites de un error estándar. El comportamiento de los errores se estandariza de esa forma dentro de un intervalo. Significa que 7 valores, o bueno, porque 68.27, repito, más o menos representa el 70%. O sea, si tengo 10 mediciones, aproximadamente 7 de esas 10 mediciones estarían dentro de ese intervalo. Las otras 3 estarían fuera de ese error estándar. Serían quizás 3 mediciones no considerables porque su error escapa de lo que yo podría considerar aceptable. Veamos si realmente son 7. ¿Ok? Veamos si no voy a quitar esto de aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasé? Aquí, veamos. Uy, no se ve bien, pero a ver. Ahí está. 1037 y 1053. Este se pasó, no. Este sí está. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Este no. 6 y 7. Entonces, 7 valores están dentro de dentro de este límite, ¿no? Que la desviación estándar me ayuda a establecer. Entonces, el resto de valores quizás tienen una apreciación poco valorada, porque está fuera de ese 68.27% que le corresponde a una desviación estándar. Justo aquí está todo voy a borrar todo esto de aquí.
Muy bien, está borrado. ¿Ok? Pero yo tengo que ver cuando el error sea 95%. Porque cuando tengo una desviación estándar, eso se cumple en una probabilidad de 68.27%. Regresemos a la gráfica de acá. A mí me interesa más que todo, no tanto ver la desviación estándar, sino el error que yo me permito a mí tener en mis mediciones. 95%. ¿Qué dice 95%? A ver, 95% es aquí. Es 1.95.99 por la desviación estándar. Acuérdense que estos factores se multiplicaban por la desviación estándar. Entonces, si mi desviación estándar es 0.08, entonces la desviación estándar para el 95% de probabilidad de error es esto por 0.08. Es 0.156. Acá está, justo aquí está acá. 0.156. ¿Ya? Ahora veamos, por aquí debo haberlo colocado. Acá está. Bueno, ahí está el 90%. Ya, al 90%. Al 95%, acá está. Dice .15, ¿no? .156, .15. Entonces, la longitud estaría comprendida entre 10.3 y 10.6 en el 95% que yo podría considerar como error. Y nótese que todas las medidas están dentro de ese porcentaje. Entonces, significa que yo debo de preocuparme por ser preciso, para que haya cierta consecuencia entre una medida y la otra, que todas estén dentro de ese porcentaje de error. Si hubiera algún dato que está fuera de ese porcentaje, no lo consideremos para mi análisis, porque terminaría quizás quitándole propiedad a ese comportamiento que en mis mediciones yo he ido teniendo, ¿no? Y precisando. Luego está el error de una suma, que es cuando yo, por ejemplo, tengo una línea por medir. Supongamos tengo 50 metros y una wincha de 10 metros y tengo que tomar 5 medidas. Cada una de esas medidas tiene un error. Entonces lo que hago es, ¿cuál sería el error de toda la suma de todas esas medidas para lograr 50 metros? El error de cada medida. ¿Y cómo obtengo el error de cada medida? O el error estándar de cada medida. Bueno, fácil, pues. Tomo 4 o 5 medidas de repente por tramo, porque son 5 tramos para medirlo con una wincha de 10 metros. Y el error que me salga, lo elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, y ese es el error suma. Hay un error, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si tengo estos errores en cada medida, simplemente lo elevo al cuadrado cada uno y le saco la raíz cuadrada. Cuando es una multiplicación o cuando es un área, ¿cuál sería el error de un área? Cuando tenemos un área vamos a tener dos medidas. La primera medida, por ejemplo en este caso A, al hacerlo va a haber un error en esa medida. Y en la siguiente medida B también va a tener su propio error. ¿Cuál entonces es el error del área? O el error de este producto, porque el área es A por B. Es igual a la raíz cuadrada de la dimensión, la primera dimensión al cuadrado multiplicado por el error de la segunda dimensión, más la segunda dimensión al cuadrado multiplicado por el error de la primera dimensión, también elevado al cuadrado. Por ejemplo, tenemos un lote de 50 con su error de 0.01 y otro por 100 con su respectivo error de 0.02. Entonces, el error que hay en el área es 50 por 0.02 al cuadrado más 100 al cuadrado por 0.01 al cuadrado, y ese es el error de área. Y así como error de área tenemos un error de cierre. Supongamos que tengamos no sé, 1 kilómetro y una cinta de 50 metros. Efectuamos una medición y siempre va a haber un error de 0.05 en cada medición de la cinta. Entonces, como el error se repite, ¿no? en cada medición, el error de una serie sería el error multiplicado por la raíz cuadrada del número de mediciones que se ha hecho. Con una cinta de 50 metros para 1000 metros,
Son 20 veces que se efectúa la medición de 50 metros. Entonces sería el error de 0.005 por la raíz cuadrada de 20. Muy bien. ¿Qué es un error medio? Bueno, es promediar todos los errores dividido entre la cantidad de errores. ¿Qué es un error relativo? Es expresar en fracción el error. Cifras significativas, esto lo vamos a ver en un video mejor. ¿Ya? Antes de eso quiero explicar un poco el tema del redondeo de números. El redondeo de números, señores, es fácil, es simple. Solo para recordarles, ¿no? Si la cifra que quiero redondear es menor que 5, yo mantengo la misma cifra, ¿no? Supongamos 78.374 y yo quiero redondearlo al centésimo y la cifra en este caso de la que voy a prescindir es menor a 5, es 4. Entonces mantengo el número precedente igual, 78.37. Vamos al punto 3, que dice que cuando la cifra sea mayor que 5, la que quiero, el dígito a despreciar, ya no es 78.374, sino 78.376. Como 6 es mayor que 5, entonces el número que le precede aumenta en una unidad, 78.38. Pero ¿qué pasa, señores, cuando la cifra no es ni menor a 5 ni mayor a 5, sino 5? Ustedes tienen dos opciones. Si la cifra que le antecede al 5 es par, no muevan el número. Y si es impar, eleven el número en una unidad. Supongamos 78.375. 5 es la cifra que quiero despreciar. Miro el número que está delante de él, que es el 7. Como es un número impar, en ese caso lo aumento en una unidad. Pero si fuera 78.385, 8 al no ser impar, 6 sino ser par, se queda como 8. O sea, sería 78,38. Lo siguiente, que es aparición de errores aleatorios, lo voy a mostrar así. Pero bueno, no está en un sílabus, pero yo he considerado que sí debería mostrarles, ¿no? Supongamos que realizamos una medida de distancia de 10.46 pulgadas con una escala en la que puede estimarse una lectura del centésimo y que es correcta con un error estándar de más o menos 0.05. En este caso, el valor real de la medida está comprendida entre 10.41 y 10.51. Simplemente el error estándar se lo he sumado a la medida, ¿no? Entonces, hay 11 posibles respuestas. Y este análisis puede suponer que todas las lecturas tienen la misma posibilidad de ser correctas. La probabilidad de que cualquiera sea correcta es, por tanto, 1 en 11. O, bueno, la división de eso, que es 0.909. Entonces, ahí hay un tema a explicar que me gustaría que ustedes lo lean, lo entiendan, ¿ya? Porque quiero ahorita enfocarme en lo que son cifras significativas. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El siguiente cuadro que le corresponde a esas diapositivas del ejercicio que se ha explicado en cuanto a errores aleatorios. Disculpa. Ese es un histograma y curva de probabilidad. Muy bien, veamos ahora cifras significativas. ¿Qué es una cifra significativa? Al registrar medidas, una indicación de la exactitud lograda es el número de dígitos. Por definición, el número de cifras significativas en cualquier valor incluye los dígitos positivos más 1, que es en un dígito estimado y por tanto cuestionable. Entiendan que, bueno, recuerde, mejor dicho, que después de la coma decimal la cantidad de números es infinito. Pero uno tiene que cortar, tiene que redondear al centésimo, al milésimo, según pueda hacer su registro de datos. Y en función a eso, pues uno pone los valores
considerando que la última cifra es cuestionable, porque fue producto de un redondeo. El resto, sí, efectivamente, son cifras significativas. Veamos pues lo que dice entonces este video respecto a cifras significativas. Con cifras significativas. Operaciones con cifras significativas. Cifras significativas. Cifras significativas. Son todas las cifras correctas que se observan en una medición, más la cifra estimada que depende del instrumento de medida. Reglas básicas. Cualquier dígito diferente de 0 se considera significativo. Ejemplos. 124 tiene 3 cifras significativas. 27 enteros 42 centésimas. Tiene 4 cifras significativas. Los ceros entre dígitos diferentes de 0 se consideran significativos. Ejemplos. 12.004 tiene 5 cifras significativas. 20 enteros 7 centésimas. Tiene 4 cifras significativas. 102.008 tiene 6 cifras significativas. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de 0 no se consideran significativos. Ejemplos. 35 10 milésimas tiene solamente 2 cifras significativas, el 3 y el 5. El número que ven en pantalla tiene solamente 3 cifras significativas, el 1, el 5 y el 4. Para un número mayor que la unidad, todos los ceros que están a la derecha del punto decimal se consideran significativos. Ejemplos. 12.0 tiene 3 cifras significativas, el 0 también se considera significativo. 1.020 tiene 4 cifras significativas. Para cantidades enteras, todos los ceros que están a la derecha, el último dígito diferente de 0, se pueden considerar significativos o no. Ejemplos. 1200 puede tener 2 cifras significativas. 1200 también puede tener 3 cifras significativas. 1200 también se puede considerar las 4 cifras significativas. Otra manera de expresar 1200 sería en forma de notación científica. Entonces aquí estamos definiendo que 1.2 por 10 al cubo tiene solamente 2 cifras significativas, el 1 y el 2. Cifras significativas en la adición o sustracción. Se consideran cifras significativas las cifras de toda la parte entera del resultado de la operación, más las cifras de su parte decimal que no superen al menor número de cifras decimales de las cantidades involucradas en la operación. Ejemplo 1. Expresa el resultado de la suma con las cifras significativas correctas. 23.467 más 124.2 más 5.84. Si realizamos esa operación, resulta 153.507. Ahora, observando el número de decimales que tiene cada sumando. El primer sumando tiene 3 cifras decimales. El segundo sumando tiene 1 cifra decimal. Y el tercer sumando tiene 2 cifras decimales. Por lo tanto, el resultado es con el menor número de cifras decimales. Eliminamos el 0 y el 7. Entonces el resultado es 153 enteros con 5 décimas. 153.5. Ejemplo 2. Expresa el resultado de la suma con las cifras significativas correctas. Igualmente tenemos 3 sumandos cuyo resultado es 20.318. Pero si observamos la parte decimal de cada sumando, el primer sumando tiene 2 decimales, el segundo sumando tiene 3 cifras decimales y el tercer sumando tiene 2 cifras decimales. Por lo tanto, el resultado debe ser solamente con 2 cifras decimales. Entonces nos queda 20.31, pero la cifra que estamos eliminando es mayor o igual que 5 y aplicando las reglas de redondeo, el resultado sería 20.32. Ejemplo 3. Expresa el resultado de la operación con las cifras significativas correctas.
tenemos ahora una operación combinada. Tenemos una suma y una resta. El resultado de la operación es 23.253. El primer sumando tiene 2 cifras decimales. El segundo sumando tiene 3 cifras decimales. Y el sustrayendo tiene una cifra decimal. Por lo tanto, el resultado de la operación es la parte entera más una cifra decimal. Eliminamos el 5 y el 3, pero como el 5 es mayor o igual que 5, entonces aplicamos las técnicas de redondeo. El resultado sería 23.3. Cifras significativas en la multiplicación o división. Se consideran cifras significativas las cifras que resultan de la multiplicación o división que no superen al menor número de cifras significativas de las cantidades involucradas en la operación. Ejemplo 1. Expresa el resultado de la multiplicación con las cifras significativas correctas. Podemos observar en pantalla el producto de 2 factores, cuyo resultado es una cantidad que tiene 8 cifras. El primer factor tiene 4 cifras significativas. El segundo factor tiene 5 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado debe ser solamente con 4 cifras significativas. Entonces eliminamos todas las cifras que están a la derecha del 7. El 8, el 4 y el 2. El resultado sería 240 enteros 7 décimas. Pero como la cifra que está a la derecha del 7 es mayor o igual que 5, aplicamos la técnica de redondeo. Por lo tanto, el resultado sería 240.8. Ejemplo 2. Expresa el resultado de la división con las cifras significativas correctas. 36.72 dividido para 4.5. Eso es igual a 8.16. En el dividendo tenemos 4 cifras significativas. En el divisor tenemos 2 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado de la operación debe ser solamente con 2 cifras significativas. Eliminamos el 6 y nos quedaría 8.1, pero como el 6 es mayor que 5, aplicando el redondeo sería 8.2.